Masejet Baba Batra Daf Kuf Haftet Amud Alef 129a, 5 líneas de arriba para abajo. Dice la Gemara Mejalek Nehasav al Piv, Ribale Ejad Umiet Le Ejad Vejule. Mencionamos en la Mishnah anteriormente que si una persona desea repartir sus bienes a sus hijos durante su vida y lo hace de manera verbal, de manera oral, y ya explicamos en la Mishnah que estamos hablando en un shrimera, en una persona agonizante, no vamos a entrar ahorita en detalles. Y al hacer esta repartición, la hizo de tal manera que uno de los hijos recibió más de lo que debería haber recibido según las leyes de herencia de la Torah. Y otro de los hijos recibió menos. O que el primogénito, según la Torah, debe recibir 2 porciones, doble porción. Esta persona al repartir, no le dio al hijo primogénito doble porción. ¿Sirve o no sirve? Dice la Mishnah, Dvarav Kayamim. Es válido lo que hizo, recae y la repartición es válida. ¿Por qué? Porque cuando repartió, no obstante, repartió no según las leyes de herencia de la Torah, pero él no usó el lenguaje de herencia. Al repartir usó lenguaje de regalar, de dar. Por lo tanto, es un regalo. Entonces no está yendo en contra las leyes de herencia de la Torah. Sin embargo, si al hacer esta repartición la hizo con lenguaje de herencia, por ejemplo, dijo, voy a repartir mis bienes de la siguiente manera. Quiero heredarle a un hijo una cantidad mayor a la que debería haber recibido según la Torah. Y quiero heredarle al otro hijo una cantidad menor. Ahí está diciendo quiero heredarle. O sea, está haciendo el lenguaje, está haciendo la repartición con lenguaje de Yerushá, de herencia. Ahí está yendo en contra de las leyes de herencia de la Torah. Y no puede, y por lo tanto no recae la repartición en ese caso. Después la Mishnah ve y nos dice lo siguiente. ¿Qué pasa si hay un testamento? Esta persona dejó un testamento. Y en el testamento hay lenguaje de mataná. En el testamento la repartición está en lenguaje de mataná, de regalo, de dar, de regalar, de dar. Ya sea que el lenguaje de regalar, de dar, de mataná está al principio, en la mitad o al final, la repartición es válida. Inclusive, escuchen bien, que también se menciona en ese mismo testamento el lenguaje de Yerushá, de herencia. Aún así es válido. ¿Por qué? Porque a pesar que se menciona el lenguaje de Yerushá, ya que también se menciona el lenguaje de mataná, este lenguaje prevalece y es el que define. Y a pesar, y ya sea que este lenguaje de mataná está al principio, en la mitad o al final, es válido y la repartición sirve. Así vimos en la Mishnah. Viene la Gemara y nos dice lo siguiente. Ejidami mataná betejilá, ejidami baemtza, veejidami basof. Kiata Ravdimi, amar Rabbi Yohanan, tinatensa de plonit le ploni veirsha, zoi mataná betejilá. Irsha vetinaten lo, zoi mataná basof. Irsha vetinaten lo, veirsha, zoi mataná baemtza. ודווקא אדם אחד ושדה אחת, אבל באדם אחד ושתי שדות, שדה אחת ושני בני אדם, לא. רבי אלעזר אומר, אפילו אדם אחד ושתי שדות, שדה אחת ושני בני אדם, אבל בשתי שדות ושני בני אדם, לא. Bien la Gemara y pregunta y analiza lo siguiente. ¿Cuál es el ejemplo de lo que está escrito en la Mishnah? Ya sea que dijimos en la Mishnah que cuando hay lenguaje de mataná y de Yerushá en el testamento es válida la repartición, ya sea que el lenguaje de mataná está al principio, en la mitad o al final. ¿Qué significa al principio? ¿Qué significa en la mitad? ¿Qué significa al final? Ravdimi cuando fue a Babel dijo en nombre de Rabbi Yohanan, recuerden bien los nombres. Ravdimi cuando llegó a Babel dijo en nombre de Rabbi Yohanan. Te voy a explicar. Cuando dice el testamento, Tinatensa de Pelonit le ploni veirsha, le regalaré, le daré este campo a fulanito, el campo fulanito a fulanito y lo heredará. O sea,
daré y después heredará. Este es un caso que primero menciona Batejilá, que al principio menciono regalo. Cuando es el caso que menciona al principio o al final regalo, cuando dice le heredaré a fulanito el campo fulanito y se lo regalaré. Aquí mencionó primero herencia y al final regalo. Y el caso en el cual menciona regalo en la mitad es cuando dice le heredaré a fulanito el campo fulanito, se lo regalaré y se lo heredaré. O sea, dijo heredaré en los dos extremos y en la mitad regalaré. Estas son las explicaciones de nuestra Mishnah. Pero Rav Dimi, en nombre de Rabbi Yohanan, viene y nos agrega algo. Escuchen bien esto, Rabotai. Nos dice Rav Dimi en nombre de Rabbi Yohanan, todo esto que decimos, que cuando hay lenguaje de mataná, de regalar, y lenguaje de Yerushá, es válida la repartición, es únicamente cuando ambos lenguajes hablan y están sobre la misma persona y el mismo campo. O sea que sobre el mismo campo que se le da a esa misma persona, fue dicho lenguaje regalo y fue dicho mataná y fue dicho lenguaje de Yerushá, de herencia. Ahí es que decimos que prevalece el lenguaje de regalo. Sí, porque no puede ser para el mismo campo, la misma persona, dos lenguajes. Entonces decimos que el que prevalece es mataná y por eso la repartición recae. Pero sí fueron dichos dos lenguajes, uno de regalo, mataná, y otro de Yerushá, de herencia, sobre una persona y dos campos. O sea, que fue dicho, heredaré a Reubén el campo número 1 y le regalaré a Reubén el campo número 2. O que fue dicho estos dos lenguajes sobre un campo y dos personas. Ejemplo, le heredaré a Reubén mitad de este campo y le regalaré la otra mitad a Shimón. En este caso, decimos de que sobre quien fue dicho el lenguaje de regalo, recae, es regalo, pero sobre lo otro que fue dicho herencia, no recae. Así opina quién, importante los nombres, Rav Dimi en nombre de Rabbi Yohanan. Repito, todo lo que decimos que cuando hay dos lenguajes, mataná y Yerushá, vamos según el mataná, es cuando estos dos lenguajes fueron dichos sobre a la misma persona y al mismo campo. Pero, dice en nombre de Rabbi Yohanan, si fueron dichos estos dos lenguajes sobre una persona y dos campos, o sobre un campo y dos personas, ahí sobre el que fue dicho regalo recae, y sobre el que fue dicho herencia es herencia y no recae. Así opina Rav Dimi en nombre de Rabbi Yohanan. Sin embargo, viene Rav Dimi y trae una segunda opinión que se llama Rabbi Elazar. La primera opinión que dijo es en nombre de Rabbi Yohanan. Rav Dimi en nombre de Rabbi Yohanan. Viene Rav Dimi y trae una segunda opinión que se llama Rabbi Elazar. Dice Rav Dimi, la segunda opinión en nombre de Rabbi Elazar, dice, no. Cuando fueron dichos esos dos lenguajes de mataná y de Yerushá sobre una persona y dos campos, o sobre un campo y dos personas, ya que al fin y al cabo fueron dichos esos dos lenguajes en una misma declaración, decimos que todo es que regalo y todo recae. Cuando no va a recaer, también según Rabbi Elazar, cuando se dicen estos dos lenguajes de mataná y de Yerushá, de regalo y de herencia, sobre dos campos y dos personas. Ahí decimos que sobre el que se hizo regalo es regalo y sobre el que se hizo herencia es herencia. Este es el mahloket que nos trae Rav Dimi. La Gemarita trae una segunda versión de esta discusión. Y la segunda versión la dice no Rav Dimi cuando fue a Babel, sino Ravin. Veamos bien. Kiata Ravin, Amar, Tinatensa de Pelonit, le Pelonit, Virash Pelonisa de Pelonit. Rabbi Yohanan Omer Kana, Rabbi Elazar Omer Lo Kana. Amar le Abayere Ravin, Anhatat, Lan, Hada, Bad Kafat, Hada. Vishamat Rabbi Elazar Lo Kashia. Kan Beadam Echad Ushte Sadot. Kan Bishne Ben Adam Ushte Sadot. Era Rabbi Yohanan Kashia. Amorei Ninu Vealiba de Rabbi Yohanan. Viene Ravin y dice lo siguiente, escuchen bien, cuando fue Ravin a Babel, él dijo, no, un segundo. Si la persona que está repartiendo sus bienes
dijo, escuchen bien, regalo, tinaten, mataná, lenguaje de regalo, un campo a fulanito y hereda el otro fulanito el otro campo, o sea, dos campos y dos personas, dice Raben, ahí hay mahloket. Rabbi Yohanan dice que sirve la repartición. Rabbi Yohanan dice que sirve la repartición porque a pesar que son dos campos y dos personas, ya que fue dicho en un mismo documento, no obstante se dijo lenguaje de herencia sobre uno, pero también se dijo lenguaje de mataná, recae y recae toda. Decimos que todo es mataná y todo está válido. Sin embargo, Rabbi Elazar dice, no recae. No recae. Nada más le recae quien le usó el lenguaje de mataná y no el que le usó el lenguaje de Yerusha. Así dice Rabin el Mahloket entre sus mismos personajes, Rabbi Yohanan y Rabbi Elazar. Viene Abaye y le dice a Rabin un segundo. Una de tus cosas que dijiste la entiendo perfectamente. Una de las opiniones que trajiste, que es la de Rabbi Elazar. Pero la de Rabbi Yohanan no la entiendo. ¿Por qué? La de Rabbi Elazar me cuadra perfectamente porque no hay contradicción entre Rabbi Elazar que tú dijiste y el Rabbi Elazar que dijo quién, Rav Dimi. Porque lo que dijo Rav Dimi está hablando, que Rabbi Elazar dice que sí sirve, está hablando cuando se usaron estos dos lenguajes, Mataná y Yerusha, sobre una persona y dos campos o sobre un campo y dos personas. Ahí es cuando nos dice Rav Dimi que sí sirve. Y aquí, ahí es cuando nos dice Rav Dimi que Rabbi Elazar opina que sí sirve. Y tú, Rabin, que nos dices que Rabbi Elazar dice que no sirve, está hablando en un caso que dijo estos dos lenguajes en dos personas y dos campos y por eso no sirve. Entonces entiendo perfectamente. Pero la opinión de Rabbi Yohanan no me cuadra. ¿Por qué? Según lo que dijo Rav Dimi en nombre de Rabbi Yohanan, ¿qué opina Rav Dimi en nombre de Rabbi? ¿Qué dijo Rav Dimi en la opinión de Rabbi Yohanan? Que Rabbi Yohanan opina que inclusive, que únicamente sirve la repartición completa cuando fueron dichos estos dos lenguajes en una persona y en un campo. Pero si fue dicho en una persona y dos campos o un campo y dos personas, no sirve. Y aquí tú me dices que Rabbi Yohanan dice que sirve y recae toda la repartición inclusive en dos campos y dos personas. Contradicción. Dice Rabin, le responde Rabin a Abaye, no me hagas esa pregunta. Efectivamente, Mahloket, ¿qué fue lo que dijo Rabbi Yohanan? Hay un mahloket, hay una discusión entre yo, dice Rabin, dice Rabin, hay una discusión entre qué dijo Rabbi Yohanan entre mi opinión y la opinión de Rabbi. Efectivamente no cuadra. Rabbi opina que Rabbi Yohanan dice que recibe la repartición completa únicamente cuando fueron dichos los dos lenguajes sobre una persona y un campo. Y Rabin opina que Rabbi Yohanan opina que se para otro extremo, que sirve la repartición inclusive si fue dicho sobre dos campos y dos personas. Hay mahloket. Entonces, si no cuadra, no pasa nada, es mahloket, discusión. O sea, Rabotai, que tenemos tres opiniones al respecto. Resumamos. ¿Sí? Tres opiniones. La primera opinión es Rav Dimi en nombre de Rabbi Yohanan, que únicamente sirve los dos lenguajes cuando la repartición es, cuando los dos lenguajes fueron dichos sobre un mismo campo y sobre la misma persona. Tenemos la opinión de Rabbi Elazar, que esta opinión, Rav Dimi y Rabin, ambos están de acuerdo en la explicación de esta opinión. ¿Qué opina Rabbi Elazar? Que solo sirve, que sirve cuando hay dos lenguajes en una persona y en un campo, o un campo y dos personas, o una persona y dos campos, todo sirve, solo no serviría cuando son dos campos y dos personas. Y está la tercera opinión, que es la de Rabin en nombre de Rabbi Yohanan, que también cuando son dos campos y dos personas, sirve la repartición completa. Tres opiniones. Y ahorita la Gemara trae una cuarta opinión. Resh Lakish amar lo kana. Hachi omar peloni u peloni irshu sade pelonitu pelonit shenetatim laem matana ve ireshum. La cuarta opinión va en la misma idea que la opinión de Rabbi Elazar, pero difiere en algo. Escuchen bien. Rabbi Elazar, que dijo que cuando los dos lenguajes de Mataná y Yerusha es sobre un campo una persona, o sobre dos campos y una persona, o sobre dos personas y un campo, sirve. Cuando no serviría, cuando es dos personas y dos campos.
Resh Lakish viene y dice, de acuerdo, cuando es dos personas y dos campos no sirve, pero hay un caso que se serviría también cuando es dos personas y dos campos, según Resh Lakish. ¿Cuándo? Cuando el que reparte los bienes dice, escuchen bien, Ploni u Ploni, Reubén y Shimón, fulanito y fulanito, heredarán el campo fulanito y fulanito, que se los di de regalo y lo heredarán. ¿Entendieron lo que está pasando aquí? Dos personas y dos campos. Fulanito y fulanito heredarán campo fulanito y campo fulanito, que se los regalé y lo heredarán. Dos personas y dos campos. Pero, fíjense el lenguaje. Lo repito. Ploni u ploni irshu. ¿Qué es irshu? Heredar. Sade plonito plonit. Chenetatim la me mataná. ¿Qué es mataná? Regalo. Y después otra vez veirashum. O sea, está escrito herencia, regalo, herencia. En este caso, ya que está escrito el lenguaje de regalo entre dos lenguajes de Yerushá, seguro el lenguaje de mataná está relacionado con los dos de herencia. Y decimos que ¿qué? Que sí, ya que fue mencionado el lenguaje de regalo entre los dos de herencia, decimos de que todo es regalo. A pesar que es dos campos y dos personas. Ok, seguimos. La Gemara a continuación nos trae, entonces esta es como una cuarta opinión. Ahorita volvemos a las primeras tres opiniones, ¿sí? Rav Dimi en nombre de Rabbi Yohanan, Rabbi Elazar y Rabin en nombre de Rabbi Yohanan. Muy bien. La Gemara nos trae que estas tres opiniones aparentemente discuten en la misma discusión de otros Jajamim. Amar Rav Hamnuna, Lo shanu ela adam echad vesadeh achat, aval adam echad ushte sadot, sadeh achat ushne ben adam lo. נחמן אמר, אפילו אדם אחד ושתי שדות, או שדה אחד ושני בני אדם, אבל שתי שדות ושני בני אדם, לא. רש"ת אמר, אפילו שתי שדות ושני בני אדם. La Gemara trae un machloket que es idéntico. Rav Nuna dice así, todo lo que está escrito en esta Mishnah, que a pesar que dijiste los dos lenguajes de Yerushá, de herencia, y de Mataná, de regalo, aún así decimos que la repartición sirve, vamos, en un lenguaje de regalo, es únicamente cuando los dos lenguajes fueron mencionados en relación a una persona y a un campo. Pero si fue mencionado sobre una persona y dos campos, o un campo y dos personas, no sirve. O sea, exactamente como la opinión de la primera, Rav Dimi en nombre de Rabbi Yohanan. Así dice Rav Nuna. Rav Nachman discute y dice, no, también no solamente cuando estos dos lenguajes fueron dichos sobre el mismo campo y de una persona, sino también si fueron dichos sobre la misma persona y dos campos, o un mismo campo y dos personas, sirve la repartición y decimos que todo es un regalo. Pero si fue dicho sobre dos campos y dos personas, no sirve. O sea, exactamente como la opinión de Rabbi Elazar. Y Rav Sheshat discute con las primeras dos, dice una tercera opinión. Él dice, no señor. También cuando los dos lenguajes, Mataná, regalo, y Yerushá, herencia, fueron dichos sobre dos campos y dos personas, aún así decimos que recae la repartición y decimos que todo es regalo. O sea, como la opinión de la tercera, Rabin en nombre de Rabbi Yohanan. Entonces nos dice la Gemara que básicamente la discusión que vimos antes entre Rav Dimi en nombre de Rabbi Yohanan, Rabbi Elazar y Rabin en nombre de Rabbi Yohanan es la misma discusión que hay entre Rav Nuna, Rav Nachman y Rav Sheshat. Ahorita la Gemara trae que Rav Sheshat intentó traer una prueba a su favor. Otra vez, ¿cuál es la opinión de Rav Sheshat? La última, que es equivalente a la opinión de Rabbi en nombre de Rabbi Yohanan, que inclusive, muy bien, inclusive en dos campos y dos personas, si se dijeron dos lenguajes de Mataná y Yerushá, decimos que todo es Mataná y la repartición recae. Inclusive dos campos y dos personas. Y Rav Sheshat intenta traer una prueba a favor de él. Veamos. Amar Rav Sheshat. Mina minala. ¿De dónde aprendí esta opinión? ¿Cuál es mi fuente? ¿En qué me baso? Dice Rav Sheshat para decir que también en dos campos y dos personas, si hay dos diferentes lenguajes, a pesar que hay también Yerushá, vamos según el lenguaje de Mataná. Dice Rav Sheshat, lo aprendí de una baraita. De Tania, Haomer tenu shekel lebanai beshabat. Ureuim liten sela, no ten lahem sela. Veim amar, al titenu lahem el shekel, enotrim lahem el shekel. Veim amar, imetu, irshu acherim, תחתיהם, בין שאמרתנו ובין שאמר אל תיתנו, אין נותנים להם אלא שקל.
Vejaja, dejiste sadot, dejiste bene adam dami. Vekatani dekani. Umotila vome farekla. Berraui leirsho. Escuchen bien, Rabotai. La Baraita dice lo siguiente. Una persona que dice antes de su muerte a su persona de confianza, digamos Shimón, tiene bienes, y antes de morir le dice a Reubén, Reubén era su mano derecha, su persona de confianza, su neemán, su trustee, ¿sí? Fideicomisario, ¿sí? Bueno, le dice Shimón a Reubén, no hay ninguna relación familiar entre ellos, simplemente es su persona de confianza. Le dice, por favor, después de que me muera, así le dice Shimón a Reubén, después de mi muerte, quiero que le des un shekel de mis bienes a mis hijos semanalmente. Tenú shekel lebanai beshabbat. Dale un shekel por semana a mis hijos para sus expenses, sus necesidades, sus gastos. Y después de fallecimiento de Shimón, Reubén se da cuenta que un shekel no es suficiente. Necesitan por lo menos 2 shekalim, que es equivalente a un sela. La pregunta es si le da o no le da. Dice la Baraita, le da. ¿Por qué? Porque asumimos que el papá, cuando dijo dale un shekel semanal a mis hijos, ¿sí?, solo se refería a decir que le dé lo básico necesario, pero que lo básico, ¿sí?, para que así dure más. Pero ahorita que estamos viendo que no alcanza ni lo básico, pues puedes darle ¿qué? 2 shekalim. Sin embargo, esto es cuando le dijo que, cuando Shimón, el difunto, antes de fallecer, le había dicho que ¿qué? Le dijo a su persona de confianza, dale, escúchame el lenguaje, dale un shekel a mis hijos semanales. Pero si le dijo, no le des a mis hijos sino únicamente un shekel semanal, ¿están viendo la diferencia o no? Ahí ya está demostrando Shimón que él es particular, que es particular, él hizo Macpid en ese shum, en ese monto únicamente. No le des a mis hijos sino únicamente un shekel. No le dijo, dale un shekel semanal a mis hijos, no. Le dijo, no le des a mis hijos sino únicamente ¿qué? Un shekel semanal. Ahí, aunque al final se dio cuenta la persona de confianza que no es suficiente, no puede darle más un shekel. Tercer caso, dice la Baraita. ¿Qué pasa si después de la orden que le dio Shimón a Reubén en repartir y darle semanalmente a sus hijos un monto, viene y le agrega y le dice, mira, y después de la muerte de mis hijos, así le dice Shimón, tercer caso, Shimón le dijo a Reubén, dale tanto a mis hijos semanalmente, y después le dice, y después de la muerte de mis hijos, no quiero que los hijos de ellos hereden, sino quiero que fulanito, otra persona, herede, en vez de los hijos de mis hijos. En este caso, ya sea que dijo, dale un shekel semanal a mis hijos, y después agregó eso, o ya sea que dijo, no le des sino únicamente un shekel y después agregó eso, en ambos casos decimos que ¿qué? Que le puede dar únicamente un shekel por semana y no puede cambiar a 2. O sea, también si dijo, dale un shekel por semana, pero después aumentó, pero después de la muerte de ellos no le des a los hijos de los hijos, sino a otra persona, el hecho que agregó eso nos está insinuando y nos está demostrando que su intención es disminuir la manutención de los hijos semanalmente lo menos posible para que quede, después de la muerte de los hijos, herencia suficiente a esos terceros, a esos ajerim. Y por lo tanto ahí decimos de que no puede la persona de confianza dar más de un shekel. Ya sea que le dijo, dar un shekel por semana, o ya sea que le dijo, no le des sino únicamente un shekel. Pero ya que le aumentó, en este tercer caso, ¿qué? Le aumentó, que dale esto y lo que quede después de la muerte de ellos, no solo es a los hijos de los hijos, sino a otra persona, nos está insinuando que quiere que quede para otra persona.
Entonces eso nos demuestra que lo único que, si es que su kavaná, su intención es dar únicamente, su intención es decirle a Reuben que nada más le da a sus hijos un shekel y por eso, y no más, aunque no sea suficiente, no puede dar más. Esos son los tres casos de la varita. Viene la Gemara. Así dice la baraita. Viene Rav Sheshat y dice, mira, vemos de esta baraita que el tercer caso, Shimón le dio una orden a Reubén en que reparta un shekel semanal, en el tercer caso, ¿a quién? A los hijos. Y agregó que después de que los hijos de Shimón fallecen, que se le dé a quién? Irshu, el lenguaje de herencia. Que se lo herede Irshu a Jerim, lo hereden otros. ¿Sí? Y nos dice la Mishnah de que, nos dice la Baraitá, que tiene que darle un shekel nada más a cada uno para que efectivamente le quede a esos otros. Pero un segundo, lo dijo en lenguaje de, en relación a los otros, lo dijo en lenguaje de qué? De herencia. ¿Cómo sirve? Seguro que lo que sirve dárselo a esos otros, de lo que queda después de que se mueran los hijos, darle a esos otros, a esos terceros, es únicamente en forma de regalo. Pero ¿el qué lenguaje usó? Herencia. ¿Cómo sirve? No te voy a explicar cómo sirve, porque cuando habló de los hijos, lo dijo en lenguaje de regalo. O sea, que aquí usó lenguaje de regalo en relación a los hijos, lenguaje de herencia en relación a esos otros, ¿sí? Se consideran que son dos personas diferentes, hijos y otros, dos diferentes, y se consideran también como dos campos. ¿Por qué? Porque un campo es el shekel semanal y el sobrante, el restante, es para los otros. Y aún así está escrito de qué? Que decimos que se mantiene y es válido todo lo que está escrito aquí, todo lo que hizo Shimón, y le damos a los otros que esa parte. ¿Por qué? Porque al principio dijo el lenguaje de Mataná sobre las otras personas. Vemos que inclusive en un caso de dos personas y dos campos, si usó, a pesar que usó en uno de ellos lenguaje de Irushá, si usó también lenguaje de Mataná sobre el otro, recae y sirve. Así dice Rav Sheshat, ¿sí? Prueba a favor de él. Sin embargo, dice Rav Sheshat mismo, no hay prueba en verdad. ¿Por qué? Porque puede ser que estos otros que mencionamos no son otros extraños, sino son hijos de él. Son hijos propios. Por ejemplo, este Shimón tenía 5 hijos y al principio ordenó que le den un shekel semanal a 2 de ellos, por decir al primero y al segundo, o lo que sea, ¿sí? Y después dijo, después de la muerte de esos 2, no quiero que lo hereden los hijos de esos 2, sino quiero que le vaya todo, ¿qué? A un tercer hijo. Y si es así, no hay ninguna prueba, porque puede ser que haga como la opinión de Rabbi Yohanan ben Beroká, que vamos a ver más adelante, que el lenguaje de herencia, uno puede ir también en contra de la Torah, no como nuestra Mishnah. Vamos a verlo más adelante en Daf Kuf Lamed, próximo Daf. ¿Sí? Entonces, básicamente dice Rav Sheshat, no hay prueba, porque puede ser que esta baraita, cuando dice Irshu a Jerim, a pesar que dijo lenguaje de herencia, ¿sí? Estos ajerim no son otros extraños, no familiares, sino son otros hijos, otros que son aptos y apropiados que hereden, que es apropiado que hereden. Entonces, por eso decimos de que recae. ¿Por qué? Porque, según Rabbi Yohanan ben Beroká, uno tiene todo el derecho de decir, quiero que nada más mi hijo herede. Un hijo, no todos los demás. Entonces, aquí también, ya que dijo Irshu a Jerim, a pesar que dijo el lenguaje de herencia, Rabbi Yohanan ben Beroká dice que puede decir el lenguaje de herencia, que nada más un hijo herede y no los demás. A pesar que está en contra de la Torah, uno puede ir en contra de la Torah, en contra de las leyes de la Torah. Se puede ser que esta varita va con una opinión de Rabbi Yohanan ben Beroká. Entonces no hay prueba a favor de Rav Sheshat. Viene la Gemara, viene Rav Ashi y intenta traer una prueba de otra varita a favor de Rav Sheshat. ¿Qué otra vez? Que cuando una persona usó 2 lenguajes, Mataná y Yerushá, también en el caso de 2 campos y 2 personas, aún así decimos que se considera todo regalo y recae. Dice la Gemara, Mar Rav Ashi, Tashema, Nechasai leja veajareja irash peloni, veajare ajareja irash peloni, met rishon kana sheni, met sheni kana shlishi, ואם מת שני בחיי ראשון, יחזרו נכסים ליורשי ראשון. והאחה דכי שתי שדות ושני בני אדם דמי, וקטני דקנה. וכי תימא החנמי בראוי ליורשו. ורבי יוחנן בן ברוקאי, יחי, מת שני קנה שלישי, אשלח רבא חברי דרבביה, רבי יוחנן בן ברוקא, נכסי לך ואחריך לפלוני, וראשון ראוי ליורשו, אין לשני מכל ראשון כלום. שאין זה לשון מתנה אלא לשון ירושה, וירושה אין לה הפסק. Tiufta de Kulú, Tiufta. La Gemara, como dije, intenta y esta sí, al parecer sí la logra.
intenta traer una prueba de la baraita. La baraita dice lo siguiente, presten atención, ¿sí? Una persona le dice a su compañero, Shimón, por decir, le dice a Reubén, ¿sí? Shimón le dice a Reubén, Nejasai leja, de una vez en español, mis bienes te los voy a dar a ti, y después de tu muerte, Reubén, quiero, fíjense bien, el primer lenguaje es Nejasai leja, o sea, mataná. Mis bienes te lo doy, donar, dar, regalar. Le dice Shimón otra vez, repito. Shimón le dice a Reubén, mis bienes te los doy a ti, pero después de tu muerte quiero que lo herede, herencia, lenguaje de herencia, otra persona, Leví. Y después que muera Leví, quiero que lo herede Yehuda. ¿Entendieron lo que está el caso aquí? El primer caso, regalo. Shimón le dice a Reubén, te lo doy a ti. Después de tu muerte quiero que lo herede Leví. Y después de la muerte de Leví quiero que lo herede Yehuda. ¿Cuál es el halajá en este caso? Dice la baraita. La halajá es la siguiente, escuchen bien. Si mueren en el orden que lo mencionó, ¿sí? O sea que muere Shimón, después Reubén, después Leví, después Yehuda. Pues en ese caso, cuando muere Shimón, lo recibe el regalo ¿quién? Leví. Reubén, perdón. ¿Sí? Después muere Reubén, adquiere los bienes Leví. Después muere Leví, adquiere los bienes ¿quién? Yehuda. Muy sencillo. Murieron en orden, reciben en orden como fue dicho. Pero si murió Shimón, siempre Shimón obviamente murió primero, porque si no ni empieza, ¿sí? Murió Shimón, pero después no murió Reubén, sino murió Leví, antes de Reubén. Y después murió Reubén, murió Shimón, no murió Reubén, sino murió Leví, y después murió Reubén. Ahí no decimos que los bienes van hacia Yehuda, ya que murió Leví, que era el puente, ya había muerto Leví, no llegan a Yehuda, sino se mantienen en los herederos de ¿quién? ¿A quién le va? A los herederos del primero de Reubén. Así nos dice la baraita. De todas maneras vemos en la primera parte de la baraita que el donador, ¿quién es el donador aquí? O el que está repartiendo, el repartidor, no hablemos, Shimón, ¿sí? Sirven en relación, no solamente Reubén, que lo dice en lenguaje de regalo, sino también sirven en relación al Leví y a Yehuda, que los hizo en lenguaje de herencia. ¿Cómo sirve? No puede servir una herencia en contra de la Torah. Tenemos que decir que ¿qué? No. A pesar que lo hizo en lenguaje de herencia, ya que también mencionó sobre el primero, mencionó que el lenguaje de regalo, ¿sí? Decimos que todo es regalo en verdad. ¿Y qué caso es este? Dos personas con dos campos. ¿Por qué es dos campos? A pesar que son los mismos bienes que pasan de uno al otro y del otro al otro, pero ya que cada uno lo recibe después de la muerte del otro, se consideran como cosas diferentes. Entonces, esto es un caso similar a dos personas, o sea, diferentes personas y diferentes bienes. Y aún así está escrito que, aunque fue dicho Yerushá sobre uno de ellos, sobre el segundo y tercero, ya que sobre el primero fue dicho el lenguaje Mataná, decimos de qué prevalece. Prueba a favor de Rafreshat, que también cuando hay dos campos y dos personas, y el lenguaje Mataná fue dicho sobre uno y Yerushá sobre otro, decimos que todo es Mataná y recae. Así dice Rabashé, prueba a favor de Rafreshat. Agrega Rabashé y dice, ¿qué me vas a decir? No, aquí también me podrías tratar de tumbar de que no hay prueba, porque aquí podemos decir que el segundo y el tercero, o sea, el segundo y el tercero me refiero de los receptores. El primero es Reubén, el segundo es Leví, el tercero es Yehudá, ¿sí? Podemos decir que el segundo y el tercero, que lo dijiste en lenguaje de herencia, están hablando no en segundo y tercero extraños, sino en segundo y tercero
hijos de él, hijos de Shimón. Entonces sí puede decir lenguaje de herencia, ¿por qué? Porque son sus hijos, ¿sí? Y vamos a una opinión de Rabbi Yohanan ben Beroká de que uno puede ir en contra, cuando uno habla en lenguaje de herencia, uno puede ir en contra la herencia de la Torá, podríamos decir así. Dice Lara, no podemos decir así, ¿por qué? Porque la variedad nos dice en el segundo caso que si primero murió el segundo receptor, o sea, primero murió Leví y después murió el primer receptor, o sea, después murió Reubén, ahí decimos que ¿qué? Perdón, en el primer caso de la varita, decimos que si primero murió el primer receptor, pasa hacia el segundo, de Reubén pasa hacia Leví, y muere Leví, el segundo receptor, ahí pasa a el tercer receptor que es Yehudá. Pero un segundo, si tú me dices de que el segundo y tercer receptor son familiares, son hijos, entonces es una herencia real. Entonces el segundo receptor, que es el que tú me dices que es hijo, al igual que el tercero, cuando él recibe, ¿quién es el segundo? El segundo receptor. El segundo receptor es Leví, ¿sí? Cuando él recibe las cosas, si él es hijo de verdad, él lo hereda. Entonces, si él lo hereda, ¿cómo después del fallecimiento de él va a pasar hacia, hacia el tercero? Lo debería heredar los propios hijos. O sea, si el segundo receptor, o sea, si Leví es hijo, o sea, tú me quieres decir, Rabashé viene y dice, mira, de repente aquí no hay prueba tampoco, porque podemos decir que el segundo y tercer receptor, o sea, Leví y Yehudá son hijos, y por eso sirve el lenguaje de herencia, como la opinión de Rabbi Yohanan ben Beroká, como explicamos. No me cuadra. ¿Por qué? Porque si el segundo y tercer receptor, o sea, Leví y Yehudá, son hijos, y la herencia es de herencia literal, cuando lo recibe ese segundo receptor, después de que muere el primero, o sea, después de que muere Reubén, ¿lo recibe quién? Leví, ¿por ser qué? Por herencia literal, a diferencia de Reubén, que era regalo. Leví lo recibe como qué? Como herencia literal. Pues después de la muerte de Leví, ¿cómo va a pasar hacia? Si tú me dices que vamos con la opinión de Rabbi Yohanan ben Beroká, que uno puede designar a uno, entonces cuando lo recibió todo Leví y muere Leví, ¿cómo va a pasar la herencia a otro hermano? Si Leví lo recibe como herencia literal, como hijo, cuando muere Leví debería de quién? De ir hacia sus hijos, ¿sí? Como dice Rabba Jabre de Rababia, la siguiente leja dice, enfrente de Rabbi Yohanan ben Beroká, también según Rabbi Yohanan ben Beroká, o mejor dicho, según Rabbi Yohanan ben Beroká, cuando una persona viene y le dice a su compañero, Shimón, por decirle, dice Rubén, mis bienes son para ti y después para fulanito, y el primer receptor, en este caso es el primer receptor, ¿sí? Es apto para heredarlo, no puede el segundo heredar nada. ¿Por qué? Porque una vez uno una vez uno recibe algo como herencia, ya no pasa el segundo, ahí se quedó el tema, ¿sí? Porque, y a pesar que lo dijo, a pesar que se lo repartió, el lenguaje no de mataná, claro, y no de herencia, sino le dijo, Nejasai leja, los bienes son para ti. No especificó herencia, no, pero el hecho que es heredero, decimos que es como si fuese el lenguaje de herencia y lo hereda ¿quién? Y lo hereda el primero y Yerushá en la Efsek. Y una vez el primero lo hereda, no puedes venir y ahorita condicionarlo, el primero lo hereda como heredero, pero cuando muere el heredero ya que no siga para su familia, sino para el otro. No puedes. Una vez lo hereda como heredero, es de él 100% y va para quién? Yerushá en la Efsek y van para sus familiares. Entonces dice la Gemara, entonces no podemos decir que el caso aquí en la baraitá, dice Rabashé, no podemos decir que el caso aquí en la baraitá es que el primer receptor de Reubén es un extraño, pero el segundo y el tercero que usó lenguaje de herencia no son extraños sino son hijos, porque si son hijos cuando recibe Leví y muere Leví no pueden ir todo, no puede ir la herencia a quién, a otro más, sino debería mantenerse la herencia en sus hijos. Tú me dices de que son hijos, digamos con la opinión de Rabbi Yohanan ben Beroká, debería ser así. Por eso tenemos que decir que en verdad esos últimos dos receptores, Leví y Judá, no son hijos, sino son ¿qué? Son extraños. Y si es así, ¿cómo sirvió el lenguaje que dice herencia sobre el segundo y tercer receptor? ¿Cómo puede ser? Porque al principio sobre el primer receptor dijiste que el lenguaje de Mataná. Vemos que una persona cuando, a pesar que dijo el lenguaje de Yerushá, si dijo también el lenguaje de Mataná, aunque sea un caso de dos diferentes personas y dos campos, recae. Prueba a favor de Rav Sheshat, al igual que Rabbi en nombre de Rabbi Yohanan. Entonces dice la Gemara Tiufta, efectivamente aquí hay una prueba contundente a favor de esta tercera opinión Rav Sheshat y también a favor de Rabbi en nombre de Rabbi Yohanan, y según esto sale que hay una prueba a favor de ellos, pero una pregunta en contra de las otras dos opiniones, que son las opiniones de Rav Amnuna junto con
Rav Dimi en nombre de Rabbi Yohanan y de Rav Nachman junto con Rabbi Elazar. Ahorita la Gemara viene a analizar lo siguiente. Leimanami teve tiuftad de Resh Lakish, betis verabé amarraba ilgeta kabat de Resh Lakish, beanitlat lo kashia, kan betoch que dibur, kan leachar que dibur. Ahorita la Gemara viene y analiza si de esta última baraitá que dijimos, que hay una pregunta, que hay una prueba, a favor de Rav Sheshat y Rabbi en nombre de Rabbi Yohanan, y pregunta en contra de las dos primeras opiniones que son, repito aunque ya lo dije, Rav Hamnuna junto con Rav Dimi en nombre de Rabbi Yohanan y Rav Nachman junto con Rabbi Elazar. Pero nosotros mencionamos que había una cuarta opinión, ¿se recuerdan la opinión de Resh Lakish? ¿Sí? Que él está medio de acuerdo con la opinión de Rabbi Elazar, que cuando son dos campos y dos personas y se usaron estos dos lenguajes, ahí nada más Mataná recae para el Mataná y Yerusha no recae, y no decimos que el Mataná prevalece sobre todo, ¿sí? Pero nos dijo Resh Lakish que, un segundo, que hay un caso que también cuando son dos campos y dos personas, que sí, si se dijeron Mataná y Yerusha, que sí sirve. ¿Cuándo? Cuando se dijo lenguaje de herencia, después Mataná y después herencia. O sea que está escrito Mataná entre las dos herencias, ahí decimos de que el Mataná prevalece sobre la herencia, aunque sea que sea dos campos y dos personas, correcto. ¿Sí? Entonces, dice la Gemara, ¿será que esta baraitá va en contra de Resh Lakish? Aparentemente sí, porque esta baraitá nos dijo que sirve dos campos y dos personas, que sirve dos lenguajes, o sea, los lenguajes de Mataná y Yerusha sobre dos campos y dos personas, a pesar que no fue dicho el lenguaje de Mataná entre dos lenguajes de herencia. Entonces aparentemente va en contra de Resh Lakish. Sin embargo, dice la Gemara, pero no puede ser que tomamos la opinión de Resh Lakish. ¿Por qué? Porque Raba en Masejet Yevamot, página 36a, dijo que la halajá es como Resh Lakish en tres lugares. Y uno de esos lugares, ¿cuál es? Este de acá. Entonces no podemos tumbar la opinión de Resh Lakish. Dice la Gemara, te voy a explicar por qué no hay contradicción de esta baraita en contra de Resh Lakish. La baraita está hablando en un caso que, no obstante, no dijo el lenguaje de Mataná entre dos de herencia, sino no dijo el lenguaje de Mataná entre dos de herencia, pero dijo el lenguaje de herencia, toch que de dibur, del lenguaje de Mataná. O sea que dijo Nejasai leja Mataná, el primero, y de inmediato toch que dibur es el tiempo que toma decir Shalom aleja Rabbi Umori, que es 1 segundo y medio, ¿sí? Y hay una regla cuando una persona dice dos cosas dentro de, dos frases dentro de 1 segundo y medio, es como si fuese que se dijo a la vez, ¿sí? Entonces dice la Gemara, ¿sabes por qué en la baraitá sirve? Según Resh Lakish podemos decir, porque el caso de la baraitá está hablando en un caso que dijo el lenguaje de herencia, no obstante, sobre el segundo y tercer receptor, pero lo dijo de inmediato, toque dibur, del lenguaje de Mataná. Y ya que no pasó el momento de toque dibur entre un lenguaje y el otro, ¿sí? Decimos que ¿qué? Que es una sola cosa. Y por lo tanto decimos de que el lenguaje de Mataná que fue dicho sobre el primero también sirve sobre el segundo y tercero. ¿Por qué? Porque fue dicho toque dibur, el Mataná del primero fue dicho de inmediato, lo que fue dicho sobre el segundo y tercero fue dicho de inmediato después del toque dibur del Mataná. Entonces es como si fuese que dijo Mataná sobre todo. Y por eso también Resh Lakish está de acuerdo que sirve. Sin embargo, el caso de Resh Lakish, que la opinión de Resh Lakish nos dijo antes, está hablando cuando dijo un lenguaje de Mataná y otro de Yerusha, y no esperó que, y pasó el tiempo de toque dibur. Por lo tanto, nos dice Resh Lakish, si son dos campos y dos personas, no sirven, a menos que sean dos lenguajes de herencia y en la mitad uno de Mataná. Entonces no va en contra de Resh Lakish y por eso cuadra con lo que dijo Raba en Masejet Yevamot 36a, que la halajá es como Resh Lakish en tres lugares y uno de esos lugares es este. Hablando de Toch Dibur, nos dice la Gemara, Veil getakol Toch Dibur que Dibur dami, levar me abodat kohavim ve kidushin. Nos dice la Gemara, la halajá en relación a Toch Dibur. Dice la Gemara, la halajá es que cualquier palabra, cualquier frase, cualquier cosa que uno dice, Toch dibur, o sea, de inmediato, cerca a lo que dijo antes, ¿sí? Toch dibur es 1 segundo y medio. Dijo una palabra, 1 segundo y medio, dentro de 1 segundo y medio del anterior, es como si fuese toda una frase, como si fuese todo junto, como acabamos de decir. Así es la halajá. Y por lo tanto, en un caso que se retractó en la segunda frase, en la segunda palabra,
Si lo hizo Toque Dibur, es una buena retractada. Menos en 2 casos. Avodat Kodajamim, idolatría, y Kiddushin, que es consagrar a una mujer para propósitos matrimoniales. Por ejemplo, ¿cuál es el caso de idolatría? Cuando una persona viene y dice, consagro esto o designo esto para idolatría. Y de inmediato se retracta, no, para otra cosa. Aunque fue Toque Dibur, no aplica y no sirve el retracto y recae Isur Ganá, prohibición de provecho de eso, porque consideramos que es idolatría. ¿Y por qué? En idolatría no recae Toque Dibur. ¿Por qué? Porque como es algo tan grave de Isur Ganá, apenas lo dijiste, recae y no existe retractarte, hay que votar eso. ¿Sí? Y eso es mi doraitá. Y respecto a Kiddushin, es mi Rabbanán, una persona, por ejemplo, viene y consagra a una mujer para propósitos matrimoniales en frente de 2 testigos, obviamente, y después Toque Dibur le da un dinero, le da un anillo, le dice, mira, con este anillo te consagro para propósitos matrimoniales. Y de inmediato Toque Dibur dice, no era para consagrarte, era un regalo que te estaba dando, no era para Kiddushin. ¿Sí? No recae. Mi Rabbanán, ¿por qué? Es una jumra de Rabbanán que Jamim establecieron, porque si no, puede ser que si esta mujer, si efectivamente decimos que se retracta, entonces ella está soltera. Si se retractó y recae el retracto, pues ella está soltera. Y puede ser que ella ahorita venga y se vaya a casar con un segundo hombre y tenga hijos. Y mucha gente que no sabe que el retracto sirvió van a decir que los hijos que tuvo el segundo hombre es mamzerim. O sea, para que no digan eso, Jamim establecieron de que no hay retractarse en Kiddushin en Toque Dibur. Pero normalmente, Toque Dibur se considera parte de la primera frase y por lo tanto, si te retractaste es como si fuese que te retractaste en la misma frase. Y por lo tanto, recae el retracto, el arrepentimiento, lo que estás diciendo en la segunda, en la corrección. Recae cuando lo haces Toque Dibur, dentro del tiempo de Kedet Dibur, que es Shalom Aleichem Rabbi Memory, que es aproximadamente un segundo y medio. Vamos a acabar aquí, Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.